Hola, buenas noches. Muchas gracias por unirse. Yo soy Sergio Guzmán, el director de Colombia Risk Analysis. En breves minutos se unirán a la llamada varias personas que nos van a ayudar a llenar el espacio y a contarnos un poquito cuáles piensan que son los retos para el sector comunicaciones en el próximo gobierno. Entonces, denos un par de minutos a que se unan los colegas y ya los vamos atendiendo. Listo, ya llegó Paola Morales, nuestra coordinadora del espacio. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Te acabo de mandar invitación. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Paola, por unirte. Estamos esperando a nuestros dos invitados de honor, Santiago Rivas y María Paula Martínez, que se van a unir a este espacio en breve y nos contarán sus impresiones de los retos del sector de comunicaciones durante el próximo gobierno. Entonces, muy atentos y ya vamos a estar con ustedes en breve. Paola, si quieres, te invito a contarle a la audiencia que está reunida acá con nosotros quién eres tú. Les recuerdo a los que acaban de entrar. Mi nombre es Sergio Guzmán, soy el director de Colombia Risk Analysis y con nosotros se encuentra Paola Morales. Paola, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Morales. Yo estoy realizando y terminando mi pasantía en Colombia Risk Analysis. Yo soy estudiante de comunicación social con énfasis en periodismo y también soy estudiante de ciencia política. Entonces, pues bienvenidos a todos y especialmente a nuestros invitados Santiago y María Paula. Bueno, y acaba de llegar Santiago. Santiago, buenas noches. Y también se acaba de unir con nosotros María Paula Martínez a este espacio y con eso ya estamos un poco más completos en el panel. A todos, feliz noche. Mi nombre es Sergio Guzmán, soy el director de Colombia Risk Analysis. Para los que no saben, Colombia Risk Analysis es una consultora de riesgo político que está en la ciudad de Bogotá. Nosotros nos dedicamos a hacer análisis, informes para clientes en el sector público, en el sector privado, sobre asuntos públicos que afecten al país y que puedan afectar al sector privado. La empresa tiene ya 4 años haciendo toda suerte de trabajos. Publicamos boletines que hablan sobre lo que afecta al sector privado mensualmente y ocasionalmente, como cada 3 o 4 meses, practicantes de Colombia Risk Analysis escriben y comparten con nosotros una visión de un sector que les interesa particularmente. Y en este caso, Paola, que nos acompaña hoy, fue la que escogió este sector, el sector de comunicaciones, e hizo un informe súper clave sobre el que les hablará en breve. En este espacio invitamos a Santiago, invitamos a María Paula a contarnos un poquito más sobre cuál va a ser el papel de los medios y el periodismo después de las elecciones, qué va a suceder o qué sucedió también con la libertad de prensa bajo el anterior gobierno. Tenemos justamente un informe de la FLIP del que queremos hablar. También vamos a hablar sobre qué está pasando con la figura de los periodistas y cómo estos se colocan hay veces por encima de los medios. Vamos a hacer un análisis de perspectiva hacia futuro sobre qué va a pasar con el presidente Gustavo Petro y la prensa. Y finalmente vamos a analizar ese sector. Ya me preguntaron, entonces les voy a decir, este no es un episodio de Presunto Podcast, el cual ustedes están todos invitados a escuchar el día de mañana que sale, pero mientras tanto le quiero dar la bienvenida a Paola. Muchas gracias por unirse. Este espacio está siendo grabado y nosotros estaremos poniendo esto en otras redes sociales en breve. Paola, bienvenida. Bueno, gracias Sergio, gracias a todos por acompañarnos. Como les estaba contando, pues mi nombre es Paola Morales. Yo fui y soy, bueno, pasante en Colombia Risk Analysis y como parte del trabajo allí realizamos un boletín sobre el sector de las comunicaciones en el país. Lo aterrizamos al panorama que nos deja las elecciones, lo que nos deja el gobierno de Iván Duque y asimismo lo que esperamos para un periodo que comienza en términos de los riesgos, los retos y las oportunidades que tiene el sector. En este boletín tocamos principalmente los temas del avance de las telecomunicaciones, del papel que tuvo la publicidad en redes sociales en las elecciones, del futuro del lobby en Colombia y de los medios de comunicación, el periodismo y la libertad de prensa. Digamos que este último tema es precisamente hacia donde enfocaremos más nuestra conversación el día de hoy con nuestros invitados. Entonces, nuevamente, pues
bienvenidos a todos. Me gustaría empezar hablando un poco como lo que les mencionaba de los medios y el periodismo después de las elecciones. Vimos que las elecciones dejó muchos episodios que nos hablan un poco de los riesgos que continuamente está enfrentando la prensa y que pareciera que se agudizan en época electoral. Nos dejó episodios como los de Gustavo Petro diciendo que habían neonazis en RCN, de Enrique Gómez diciendo que varios medios habían asumido las banderas del narcotráfico a raíz justamente de los reportajes sobre lo que pasó en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de este año, las actitudes hostiles de Rodolfo Hernández con periodistas y las condiciones que también Hernández en su momento fijó para realizar un debate presidencial en segunda vuelta, donde proponía tanto los temas como los nombres de las periodistas para llevarlo a cabo. Quisiéramos entonces empezar por preguntarles qué reflexiones dejan estos sucesos sobre los riesgos que enfrenta el periodismo y la forma como se está dando el debate político. Bueno, yo podría arrancar. Hola, buenas noches para todas las personas que nos escuchan y muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo puedo sumar a ese balance que tú haces, y es que también fue un periodo electoral en el que arrancamos en enero con un carro bomba en Arauca que destruyó la infraestructura de 2 medios, con un alza en las amenazas en las regiones muy evidente, que tal vez tuvo su peor momento cuando el paro armado en el Urabá y 15 medios tuvieron que cerrar por amenazas directas y instrucción del Clan del Golfo. Entonces es para nosotros desde la FLIP, pues, o fue para nosotros el periodo electoral más violento, histórico, comparado con el electoral de hace 4 años y hace 8 años. Y eso, por supuesto, pues creo que nos dice que hay un incremento de la violencia generalizada y de la persecución a líderes y lideresas y defensores de derechos humanos entre quienes están los periodistas, pero también que en un momento como este, unas elecciones tan complicadas, pues el rol que juegan los medios para dar esos marcos de sentido, pues también siente el sector como las presiones van llegando, puede ser por grupos armados, puede ser por la propiedad de los medios, puede ser por las líneas editoriales, pero es como un momento en el que todo eso que igual pues vive ahí debajo siempre en el periodismo, en el electoral, como que hace efervescencia y sale más a flor de piel. Pues es la percepción que a mí me trae, es la de la política como un negocio que cada vez es más evidentemente un negocio, pero además de un negocio, pues seguramente es una serie de negocios que están encadenados y que están ligados al triunfo de unos o de otros, ¿no? Esto está ligado con una historia mucho más grande y mucho más amplia de Colombia en la que no vamos a entrar, pero siempre son los periodos electorales los que desatan este tipo de fenómenos. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de ver un fenómeno que era el fenómeno de las fake news en 2016, de la llegada de una serie de portales desconocidos que llenaron de noticias falsas el entorno mediático, que la gente leía, ¿no? Como sorprendida porque esa desinformación, sumada a la forma en que funcionan los algoritmos de las redes sociales, crearon un entorno nuevo o desconocido hasta entonces de falsedad y incertidumbre que dio con resultados completamente inéditos en elecciones cruciales como la de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, el referendo por el Brexit y el plebiscito de la paz de octubre de 2016, todas en un año, todas en un plazo de 5 meses, más o menos ya estaban, ¿no?, resueltas, 6 meses, y eso fue sorprendente y es lo que marcó un parámetro de desinformación. Pero el siguiente muy fuerte que tuvimos aquí en Colombia fue precisamente en 2018, porque cuando llegaron las presidenciales, los medios tradicionales que se habían preciado de ser los poseedores de un aparataje que les permitía ofrecer información verificada, de repente nos sorprendieron, ¿no?, poniendo como segundo o como parte de la segunda vuelta a un candidato que no llegó ni siquiera a la mitad de votos de quien fuera segundo en esas elecciones. Es decir, a nosotros nos metieron el cuento de que Vargas Lleras iba a ser sí o sí parte de la segunda vuelta, que estaba fijo, punteó en las encuestas constantemente, apareció y de repente en 2018 se vio y se hizo evidente hasta qué punto no solo existía una serie de sesgos que eran ya claros, porque el Tiempo siempre tenía una editorial apoyando a uno u otro candidato presidencial, pasó en 2006, 2010, 2014 y así, sino que también vimos que eran capaces de distribuir o pasar información falsa, y no solamente información falsa, sino información que era sesgada hasta el punto de ser inelegante, o como se diga lo contrario de elegante, como pasó con el reto rockero de la FM. Y es como, no importa, es decir, el punto no es si apoyas o no a un candidato, sino cómo lo haces, cuál es el ejercicio mediático que hay ahí.
y desde entonces se configuró lo que se percibió desde el público como una traición de los medios a la gente, como una avanzada de desinformación propiciada por los mismos medios que en algún momento se mostraron como los poseedores del agua potable. Lo que pasó en 2022 es una extensión de eso, pero es una extensión en donde se añade una relación tirante de la prensa y de los medios con los políticos y viceversa, ¿no? Malas respuestas, una o muy poca claridad sobre cuáles son los límites de quienes ostentan el poder, muy poca claridad con respecto a qué corresponde a quién en este caso, cuál es el papel de un político, qué significa en este caso el decoro frente a los medios y cuál es la importancia de la pesquisa, cuál es la importancia del escrutinio, cuál es la importancia del llamado a cuentas que tienen que hacer los medios de comunicación. Y ese panorama en donde todos sentimos que estamos flotando en la desinformación es lo que recibe un gobierno de Gustavo Petro, que tiene un antecedente negativo en su comportamiento con los medios, que lo trae de su alcaldía de Bogotá, en donde él grababa los videos de sus ruedas de prensa y se las pasaba a los medios, lo cual fue una estrategia fallida. Yo creo que pues, Petro en general y el candidato Petro aprendió que eso era un error, pero se trata de un momento en el que los medios que antes tenían un crédito disponible o tenían una chequera de crédito muy grande dentro de lo que se suponía que podían hacer o el papel que cumplían en la democracia, también están siendo muy puestos en duda cuando de verdad las comunicaciones y los medios son parte fundamental y termómetro constante de la democracia o de eso que nosotros queremos llamar democracia. Pero venga, Santiago, que usted ahí abrió varios huecos que a mí me gustaría como complementar, pero también me gustaría conocer un poco lo que piensa María Paula, porque si bien lo que usted estaba diciendo es que hay más desinformación, estamos nadando en personas que tienen una intención explícita de engañarnos, de hacernos pensar que las cosas no son como en realidad han sido. También han surgido una cantidad de espacios en donde la gente justamente hace un contrapoder a los medios. Las redes sociales, por ejemplo, durante la pandemia fueron súper importantes para que la gente se enterara qué está pasando, cómo está pasando. La gente también desconfía cada vez más de los medios. Entonces me pregunto, como para ahondar en ese tema que usted abrió, Santiago, antes de hablar un poco de qué pasó con el presidente Duque, de qué pasó con Petro, ¿ustedes cómo creen, María Paula y Santiago, que las redes sociales están como nivelando el terreno de juego entre personas que revisan información, en personas que revisan desinformación y esos medios que antes eran todopoderosos? Pues yo creo que en efecto hay una crisis de legitimidad en los medios tradicionales, mientras que los medios digitales independientes de Internet no tienen que lucharse tanto esa legitimidad, la tienen más ganada, ¿no? Como que mi análisis es que mientras unos lo ven a la baja, ¿no? Entonces los tradicionales tienen que ir a buscar y suscriptores en su versión impresa, ese tipo de cosas, o oyentes, los digitales pues empiezan a ganarles como esas personas, ¿no? Esa audiencia se la empiezan a ganar los tradicionales. Y es interesante ver cómo el ecosistema crece. Crece sin que podamos saber muy bien cómo mantenerle, ¿no? Porque los medios digitales, pues su futuro económico y sostenibilidad es más incierta, pero sí con los años hemos visto y por internet y demás que la pluralidad o el pluralismo y la diversidad un poco de relatos se está ganando en el terreno de lo digital. Entonces, mientras que el ecosistema análogo es muy escaso en Colombia y entonces son 2 radios o 3 o 4 y solamente 2 canales de televisión y solamente 2 periódicos de circulación nacional, ¿no? Estábamos como en ese esquema que es muy, muy pobre para el tamaño y la diversidad de este país, pues en lo digital aparecen medios con agendas más verdes, con agendas de género, con agendas campesinas, con otros temas de lugares donde no circulan medios impresos, ¿no? Y empezamos a verlo crecer y yo creo que eso es un fenómeno interesante que todavía necesita mucho análisis y ser medido. Y por el otro lado, pues las redes sociales y algo que ustedes también evidenciaban en su informe, que está muy bueno, y es que la figura del periodista también está sobrepasando los medios. Entonces, ya no solamente son los tradicionales que pierden audiencia por los digitales, sino que el periodista se vuelve su propio megáfono y su propio medio
¿no? Y se vuelve como un output de información relevante. Y ahí empezamos a abrir pues también lo que pasa con los influenciadores, opinadores, ¿no? Y la suerte de burbujas que se crean en las redes sociales, esta misma en la que estamos, que es Twitter, ¿no? Donde hay mucho ruido, pero hacemos un ruido muy grande entre muy pocos. Muchas veces, creo yo, sin ser conscientes que realmente nos estamos hablando en la sala de una casa muy chiquita. Sí, yo siento con respecto a la desinformación que no es como que no haya información verificada, o sea, yo no creo que todo sea mentira, el problema es que nosotros estamos puestos sobre una retórica en la cual todo es susceptible de ser una opinión, ¿no? Y para empezar, incluso en ese sentido la información verificada termina desinformando si se quiere, ¿no? Todo puede ser usado como un arma y en cuestiones del discurso estamos en un momento en donde más que el derecho de opinar existe el deber de opinar. Eso es algo que los periodistas hemos tenido que entender poco a poco. Los periodistas y los opinadores, ¿no? En mi caso, porque ese deber de opinar, pues simplemente se pide que se refine la opinión, pero al mismo tiempo que sea la información verificada la que termine alimentando esas opiniones y esos análisis. Y ahí pues hemos visto el ascenso, sí, de muchos medios digitales y también de plataformas de verificación que han sido muy importantes como Colombia Check. Lo que pasa es que en una retórica o en una narrativa que pone todo como una potencial opinión, pues a la Comisión de la Verdad, que tiene 30.000 testimonios, y no solo testimonios con opiniones o con experiencias de vida, sino informes con mediciones y conteos, que tienen ¿no? la recolección de un material gigantesco, se le opone la opinión de 2 personas o de 3 o de 4 personas o de una sola persona con mucho poder, ¿no? Se le pone una duda que busca tramitar sin necesidad de pasar por el informe y por el documento una serie de valores o no valores. Es decir, todo lo que cae, cae de inmediato en un lado de lo que se considera una contraposición o una polarización, incluso una polarización de 3, y desde esa lente se lee todo y así se configuran esas burbujas de las que habla María Paula. Entonces, creo que lo importante para mí en este caso es que nosotros debemos aceptar el hecho de que estamos flotando en la desinformación, no convertirlo en un fenómeno que de repente aparece en nuestras vidas, sino convertirlo en una discusión de carácter existencial, porque esa es la vida que tenemos ahora. Es una vida que está de plano desinformada y en la que nosotros obviamente podemos encontrar el trabajo muy valioso de muchos y muchas periodistas que están haciendo de verdad investigaciones y preguntas muy pertinentes, de columnistas de opinión que hacen trabajo que es fundamental para la democracia. Entonces, todo esto tiene que seguir pasando. Yo no creo que exista como solución la posibilidad de cortar o de echar un paso atrás, sino simplemente en medio de toda esta ola, de esta ola gigantesca de información, de mentiras, de verdades, hay que afinar el criterio y afinar la atención. En la medida en que nosotros podamos crear eso y de verdad convertirlo en un asunto de responsabilidad también de las audiencias, va a ser más fácil llamar a cuentas a los medios y entender también este fenómeno que realmente es muy viejo, de los medios perteneciendo a los centros de poder. Lo que pasa es que como antes se entendía como un poder civil que no estaba pegado ni de lo militar, ni de lo político, ni de lo económico, a los medios se los entendía en la época en que existía el cuento de la objetividad, que siempre fue un cuento, pero antes era más fácil creérselo, pues se creía que existía una cierta independencia, una serie de labores asignadas. Ahora se entiende a muchos medios como parte del aparato del poder, y eso es precisamente lo que se configura como una traición, y es algo con lo que tenemos que lidiar, porque esos medios siguen teniendo que existir, porque los ecosistemas requieren de esas complejidades y porque además son inevitables. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo quisiera en este punto retomar un tema, ahorita María Paula lo estaba mencionando un poco, y es que salimos de las elecciones con unas cifras supremamente preocupantes sobre amenazas a periodistas, entre otras cosas. Entonces quisiera que nos contaran un poco sobre cómo está el panorama de seguridad para los periodistas del país, cómo están un poco como esas cifras que vemos todos los días sobre eso. Si quieren, empezamos por María Paula, precisamente. Es un panorama difícil, pues el balance que hicimos sobre el gobierno Duque pues arroja sí, más de 700 amenazas en los 4 años y 5 asesinatos. Eso quiere decir que nos seguimos ubicando en la región, en los primeros puestos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, habiendo cambiado las razones. Es decir, hace unos años
los peores tal vez, 2002, 2003, teníamos cifras parecidas a las que tiene México, ¿no? Que eran 10 periodistas por año o 12, y esa situación pues en Colombia ha cambiado, digo asesinados, pero cambia para transformarse esas amenazas ya no en la más directa y explícita que es el asesinato, pero sí la amenaza, el hostigamiento, el acoso judicial, por ejemplo, en alza. Entonces hemos visto en los 3 años que las cifras aumentan en casos de agresiones, y pues tuvimos 5 asesinatos, 4 en el Valle del Cauca y el Cauca. Entonces eso por supuesto preocupa, además de la alta impunidad en los casos, ¿no? La impunidad en asesinatos de periodistas y casos es de más del 90% de los casos. Por supuesto, también hemos tenido en estos años pues, resoluciones y fallos como el de Ginette Bedoya, que pues, también son muy interesantes de ver cuando finalmente se consigue justicia, pero en general es un balance crítico, es un balance que muestra las amenazas en alza y la obstrucción al oficio, al acceso a la información también en detrimento. O sea, hay menores, fue un gobierno muy opaco, muy hermético, y esas dos variables pues hacen que ejercer el periodismo, sobre todo en las regiones, ¿no? Siendo siempre las regiones quienes están en una peor situación, más vulnerables, los periodistas en los lugares de frontera, por ejemplo, tenemos las banderas rojas alzadas allá, en lugares como Arauca, como Putumayo, como el Chocó, el Pacífico, y que pues esa es la radiografía con la que recibe también este nuevo gobierno y los retos que tiene. Hay un tema que la FLIP ha tratado en abundancia y que es un tema muy interesante, que es el silenciamiento de municipios, el silenciamiento no mediante la cooptación, no siempre, muchas veces simplemente desde la carencia de medios, que luego cuando existen o tratan de abrirse o tratan de armarse, se encuentran ahí sí con formas de alta intensidad de censura o con el poco apoyo de las autoridades locales, que se revierte obviamente en amenazas y violencia, pero esa falta de medios está ligada directamente también al tratamiento que se le ha dado al emplazamiento de la infraestructura de las TIC, a la promesa de la ley MINTIC y lo que se dijo sobre la conectividad y la conexión de los tantos millones de colombianos que se pretendían hacer. Nos devuelve al escándalo de Karen Abudinen, pues del ministerio de Karen Abudinen, y la entrega de un anticipo de $70.000 millones a la Unión Temporal Centros Poblados. 70.000 millones de pesos, ojo, no ¿Dije dólares. dólares? Sí. Perdóneme, por favor, de 70.000 millones de pesos, no sé qué estaba yo pensando. 70.000 millones de pesos que en realidad suman en este punto $2.000. No, mentira. Esos 70.000 millones de pesos, perdón el lapsus, se entregaron dentro de una política que estaba conectada con esa ley que busca ampliar la conectividad. Y esa conectividad, más allá de lo que uno puede aspirar en términos de, y eso estaba hecho en unos términos muy bogotanos, como quiero tener señal en lo que la gente llama los territorios, pues se vierte en realidad en la posibilidad de tener medios que se comuniquen con otros medios, porque lo único que puede garantizar la existencia o la prevalencia de una voz civil, no de una emisora de la policía, no de una emisora del ejército, y en este punto ni siquiera de una frecuencia de la Radio Nacional o de la llegada de señal de televisión abierta, pública o privada, es pues que haya un medio en el municipio cercano. Si en el municipio aledaño tiene que haber otro medio que permita que sea así. Y la carencia de distintas voces y la carencia de emisoras comunitarias y los ojos ciegos que se hicieron a la necesidad escrita y estipulada en los acuerdos de la Habana firmados en el Teatro Colón de crear más emisoras comunitarias y de utilizar la red de emisoras comunitarias y locales, de las cuales no existen en muchos municipios de los 1.000 y pico de este país, pues lo que hace es generar un país que tiene territorios completamente silenciados, departamentos en los cuales se sabe menos de lo que pasa en las distintas zonas del departamento, y en cambio sí mucho sobre lo que pasa en Bogotá, municipios en los que no se sabe qué está haciendo la alcaldía local y en cambio se sabe qué está pasando en Transmilenio cuando ellos ni los afectan ni les importa, y ese silenciamiento ha sido muy peligroso, y lo que pase en retrasar esa conectividad en la cual no se avanzó o en la cual se avanzó muy poquito con respecto a la promesa que existía, sobre todo con respecto a los presupuestos que maneja Mintic, va en detrimento precisamente de la voz de las regiones, de la voz de los territorios, de la voz de espacios en los cuales el relato político es completamente distinto y es casi completamente desconocido.
Bueno, pues para todos los que nos están acompañando, este es un space para hablar sobre los retos para el sector de comunicación en el nuevo gobierno. Acaban de escuchar a Santiago Rivas, también con nosotros está María Paula Martínez, y acá hay un par de personas que ya me están pidiendo la palabra porque les gustaría participar en el debate. Entonces, a Juan Gallego lo estoy reconociendo en este momento para que nos cuente su opinión sobre lo que estamos conversando. Adelante, Juan. Hola, buenas noches. Ahí están hablando un poquito con el tema como el tema de las radios comunitarias y eso. Mi pregunta es, dentro del conocimiento que ustedes tienen en el gobierno de Petro también, además de crear como esas redes de apoyo dentro de la parte de medios de comunicación comunitarios, también hay dentro de eso crear un alcance desde la capacitación y la formación de nuevos medios, y me refiero a los comunitarios. Gracias. Gracias, Juan. MP o Santiago. Pues yo creo que es todavía prematuro para saberlo. Nosotros analizamos los planes de gobierno y encontramos que en el de Gustavo Petro era en el que más propuestas relacionadas a libertad de expresión y medios había, siendo igual escasas, pocas, generales, ¿no? Hablaba de una nueva gobernanza para los medios públicos, de la necesidad de los medios en el rol de la democracia, de la sostenibilidad y de lo comunitario. Pero, pues, enunciados que están lejos, pues, de tener los detalles necesarios para saber cómo se van a aplicar. Y además, como todavía no ha habido el nombramiento de Mintic ni de RTBC, también ha sido difícil por ahora como imaginar lo que va a ser, porque como que, digamos, en cultura, pues uno ya un poco sabe la mirada de Patricia Ariza, porque la ha ido haciendo un poco más explícita. Ya veremos pues realmente el plan de gobierno, pero sin esos dos nombramientos todavía está complejo entender cómo hacia dónde van a ser las apuestas. Yo sí creería que y son necesarias reformas estructurales a un sector que está en crisis y que este gobierno, como ninguno otro, necesita entender y atender esa situación. Yo Gracias. entiendo hasta ahora que si el gobierno Petro busca, no, nosotros estamos llenos en Colombia de hojas de ruta, ¿no? Cada vez que uno pregunta sobre estos temas, cualquier analista, incluyendo obviamente a Sergio, le va a decir a uno, ya hay una hoja de ruta escrita para eso, ¿no? Y una de esas hojas de ruta de las que tanto se habla en Colombia son los acuerdos de paz pues de 2016. Y los acuerdos de paz dicen, y está ahí claro que es entendido, se entiende a los medios comunitarios locales pequeños como parte de un tejido garante de las políticas de paz. Esto definitivamente tiene que querer decir, tiene que verse representado en una política de gobierno que si busca refrendar e implementar los acuerdos de paz, tiene que avanzar en la creación de más y mejores medios comunitarios y de una red fuerte, pero hasta ahora esa es la exigencia. Mucho de lo que es un problema es que en materia de creación y esas reformas estructurales pasan por revertir muchos de los efectos negativos de tener metidos los medios públicos dentro del Ministerio de las TIC. Y es verdaderamente un problema porque son gobiernos que se contraponen en lo que entienden por lo público. Esto asumiendo que el gobierno Duque alguna vez entendió lo que quiere decir lo público, y en esa medida va a ser un trabajo largo que quién sabe cómo terminen haciendo, si van a encontrar un bypass que les permita hacer una política mixta o obviamente encontrar ciertas soluciones tempranas a unos problemas que requieren pues de una atención un poco más larga que seguramente no va a ocurrir en los primeros 100 días o pues quién sabe. Y Santiago, digamos, sobre eso, digamos, sí hay instrumentos de política pública de largo plazo, que son precisamente los COMPES, y de lo que hablan también es un poquito como aquí hay COMPES de absolutamente todo, pero el gobierno también llega con un programa de gobierno que quiere implementar, diga lo que diga el COMPES, diga lo que diga la política que se ha dejado, y pues Gustavo Petro fue electo con una política de cambio y no digo que venga a hacer unos cambios tan grandes como los que se propuso en su política, porque lo que hemos visto desde el día electoral es que ha echado para atrás una gran proporción de sus pretensiones, particularmente en lo fiscal, pero hay otras que no sabemos nada porque no tenemos, como decía María Paula, un encargado de la cartera de comunicaciones, no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar en ese sentido. Entonces, aquí hay muchísimas cosas que continuamos en una caja negra, y increíble que sea
4 de agosto, casi 5 de agosto, y todavía no tenemos un gabinete completo sobre el cual podamos analizar las cosas. Entonces, Paula tiene la palabra nuevamente. Sí, bueno, hace un momento Santiago nos hablaba un poco de la importancia de la voz de las regiones y las perspectivas sobre políticas que parecen silenciadas en muchos municipios. Probablemente esto fue precisamente lo que vimos en las elecciones. Quisiera preguntarles qué otras lecciones creen que nos dejan estas atípicas y además larguísimas elecciones para el periodismo. Pues yo creo que hay una lección muy grande sobre el clickbait y sobre las narrativas. Yo creo que es evidente que este es un gobierno con unas agendas de tierras, de poblaciones a las que el periodismo no se había enfrentado antes. Y hay unos vacíos incluso en el lenguaje para anunciar esos retos, ¿no? Como los nombramientos, no solamente el de Francia Márquez, muy significativo por cierto, pero también los del gabinete como la embajadora de la ONU, como la persona Patricia Tobón en víctimas, en tierras, en la persona Jorley, la persona del CRIC, y sus discursos exacto, y sus discursos y su mirada, ¿no? Cuando hablen de la liberación de la madre tierra, cuando estemos enfrentados a una concepción distinta, el propio concepto del vivir sabroso, pues ha sido muy descolocador para el periodismo, ¿no? No saben cómo cubrirlo porque no lo hemos hecho. Y creo que ahí hay un reto grande de encontrar un marco, ¿no? De lenguaje, de sentido que antes al que antes no se había recurrido para poder realmente narrar y relatar y entender lo que está pasando y cumplir pues esa tarea que tiene el periodismo de aterrizar eso. Creo que eso es una lección. A mí me parece que la lección principal que está ahí, es decir, hace rato está ahí como un balón en el punto penal esperando a ser aprendida, es que los medios ya no son el centro de poder que antes eran y que tal vez lo ideal sería no tener que aspirar otra vez a ser. Desde 2016, vuelvo a mi cronología, cuando se descubrió que por mucho que hablara The New York Times, la gente estaba leyendo forospatito.tk y creyéndoles, ¿no? Y que eso podía poner un presidente y que uno podía alterar desde un algoritmo la forma en que la gente opinaba, que uno podía jalar unos tejidos y unas fibras emocionales suficientes para cambiar completamente el panorama de la información. Tendría que haber sido aprendida la lección de que los medios ya no son unos gestores del poder y que tal vez no deberían serlo, que tal vez debería volver al ideal ético de mantener la distancia del poder y desde ahí gestionar la voz de las personas. Y eso me parece que es un ideal al que se puede volver ahora. Que más allá de lo que la gente diga y que por mucho que hubieran querido vendernos a Vargas Lleras, no fue posible porque la gente no le creía y no lo quería, ¿no? Creo que debería también darle una lección a esos medios que aspiran a ser parte del poder. Y ahora que estamos en un cambio de relato, sería muy bueno tener medios que más allá de crear una agenda o de crear un curso, de crear el cauce de un río, de venderle ministros a los gobiernos, de posicionar gente y de poner los presidenciables de los próximos periodos, valdría la pena que fueran unos medios que trabajaran más para la gente, para permitir entender cuáles son las herramientas y las soluciones a la mano, cuál es el panorama, unos medios un poco más, no tienen que ser sopesados, no tienen que ser neutros, no tienen que ser objetivos, pero sí medios atentos, que no solamente insistan en hablar y en vender su información, pero no solamente en vender su información, sino en moverla como si fuera no comunicación, sino una especie de orden o dictamen que se ha de cumplir en el futuro. Entonces creo que eso es una lección que está esperando ser aprendida, que tal vez no se aprenda y vamos a tener que ver las consecuencias de eso en 4 años, según sea el tire y afloje entre el gobierno entrante y los medios de comunicación. Pero Juan, Santiago, una cosa que también a mí me parece importante ahí es esa puerta corrediza entre los medios y el poder. Pues el ejemplo que más tenemos muchos presentes es lo que está pasando o lo que pasó con Hassan Nazar, cómo él pasó de ser una persona que estaba en un programa de opinión, en un medio, y pasó a representar al presidente para ayudarle al presidente Duque un poquito a mover su agenda nuevamente en los medios en el que él estaba. No es el primero que hace esto, pero la pregunta es si usted cree que esa puerta giratoria va a continuar entre los medios y el poder, o la presidencia de Gustavo Petro también supone un poco de quiebre en ese sentido. Pues yo creo que el reto está en lograr una retórica
que enriquezca la conversación pública y convierta o sea, más que el hecho de revertir o no designaciones o a partir de lealtades, valdría la pena sí hacer una exigencia verdadera de viabilidad. Yo creo que la meritocracia es igual de mentirosa a la dedocracia en ciertos aspectos. Yo no dudo que la gente leal a ciertas opiniones o a ciertas posiciones del gobierno o de ciertos gobiernos sean incapaces. Entonces yo no creo que Hassan Nazar necesariamente por haber sido periodista esté inhabilitado para ser secretario de comunicaciones de presidencia, sobre todo si ya lo estaba haciendo ad honorem, con el perdón pues de todo el mundo. Entonces, es decir, ocupar un puesto que uno estaba ocupando desde cierta tribuna, pues no cambia en nada y creo que simplemente es un retrato de lo que pasa. Yo no creo que, o sea, no creo que sea lo mejor, pero al mismo tiempo creo que las comunicaciones y las facultades de comunicaciones tal como existen en este momento preparan a la gente para trabajar en todo eso. Hay muy pocas escuelas que se enfoquen solamente en el periodismo. Muchas de las personas que salen de las facultades de comunicaciones salen para trabajar en organizacional o para periodistas o para jefes de comunicaciones y todas esas se las enseñan al tiempo. Entonces, como está diseñado el mercado de oferta, también permite el mercado de demanda y en términos de cuestiones políticas, pues la opinión es ahora simplemente un factor más. Creo que todavía nosotros tenemos una lectura muy tradicional en ese sentido de los medios, la exigencia de objetividad, que debería permutarse por la exigencia de transparencia y por la exigencia de justicia a la hora de leer la realidad y que desde esa exigencia es mucho más fácil entender qué pueda pasar y de ahí en adelante se puede juzgar a la persona por sus habilidades y por su respeto de la diferencia que finalmente es la medida verdaderamente visible de la democracia. Entonces no se le podría pedir a Petro que contrate a Hassan de jefe de comunicaciones, pero sí que cuando Hassan haga las preguntas que tiene que hacer o llame a cuentas al gobierno por las razones que sea, el gobierno sepa responder con su versión de las cosas, ojalá con la verdad, pero digo que se entienda el diálogo, porque el problema realmente está en la concentración del poder y en lo que se supone que uno se merece por la lealtad, pero eso va a seguir pasando de cualquier manera. Hay que exigirle a los gobiernos que escojan a gente capaz y gente que cumpla con su trabajo bien, más allá de lo que piense o de dónde milite políticamente. Entonces hablemos de la prensa. Con Duque, quisiera tocar este tema a propósito justamente de la edición número 4 de la revista que sacó la Flip. Vemos que las elecciones tuvieron un impacto gigante en la libertad de prensa, pero digamos que esa violencia, pues como hemos mencionado, no es una violencia nueva. Vemos que el incremento de la violencia viene desde antes. ¿Qué retos deja el gobierno de Iván Duque para la libertad de prensa en Colombia, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que pasó durante estos 4 años? Pues bueno, hay muchas discusiones que yo creo que quedan abiertas y que lastimosamente no llegaron a conclusiones precisamente porque estamos en un punto en el que cualquier cosa que se diga puede ser convertida de inmediato en una contraopinión o puede ser revertida, pero la verdad es que existe una serie de leyes que están ahí, hay una serie de configuraciones o diseños institucionales que están ahí que deberían servir para garantizar la protección sin importar la ideología de un gobierno de ciertos derechos fundamentales, pero todo empieza para mí en el desconocimiento y desprecio de la idea de lo público por parte del gobierno Duque, y eso está visto en muchos proyectos de ley, en muchas reacciones al diseño institucional, en el episodio del cual pues en este momento yo soy relator y parte, que es el cuento de la sacada de la parrilla de RTBC, de Señal Colombia, de los puros criollos, y todo lo que eso suscitó, la pelea en contra del proyecto de ley Mintic, la aspiración de dientes para afuera de convertir los medios públicos en una BBC y al mismo tiempo una ley Mintic que, lejos de crear la BBC, que es una entidad estatal independiente, metió los medios públicos o los medios nacionales públicos dentro del ministerio, es decir, los adjuntó al Ejecutivo, lo cual es un reversazo en términos de lo que la misma OCDE aconseja como una buena práctica económica en lo que concierne a los medios públicos. El asunto con la libertad de prensa está ligado también a la constante desinformación por parte del gobierno y al soliloquio gubernamental. Es decir, creo que es evidente cuál es mi línea editorial, pero al mismo tiempo creo que es insostenible tener un presidente que en medio de un paro nacional no sea capaz de sentarse a hablar con quienes están manifestando, pero que además de no haberse sentado a conversar, se saque
una autoentrevista en donde habla en inglés sobre lo que él considera es la justificación de lo que está pasando. Un gobierno que instala de forma solapada unas retóricas según las cuales si a los líderes sociales los matan las disidencias de las FARC es casi exactamente lo mismo que si la oposición de izquierda lo hiciera. Entonces, ¿qué tiene que ver el Estado ahí? O un gobierno que ha hecho o que hizo en 4 años 9 ruedas de prensa, un gobierno como el de Duque que tuvo 200 días de transmisión de prevención y acción, un programa que fue hecho y diseñado en su mecanismo para contravenir el derecho de la oposición a hacer réplica porque se hacía por medio de redes. Entonces, usando un tecnicismo o apelando a un tecnicismo, empezó como un streaming de redes que, entre comillas, generosamente unos medios de comunicación decidieron poner en sus señales o alterar sus parrillas por 1 hora para poner un programa presentado por el presidente que, por haber sido nativo digital como contenido, no tenía derecho o borraba el derecho de la oposición a una réplica. Un gobierno que utilizó sus entidades y sus oficinas como medios de comunicación y que generó además una guerra de narrativas contra otra serie de instituciones como ONGs que terminaron también fungiendo como medios de comunicación, ¿no? Y en esa pelea profundizó la brecha y el problema gigantesco de tener un entorno o un Estado que está completamente ligado a la opinión. Un gobierno que salió desconociendo cualquiera de los deberes del mínimo decoro de un gobernante a decirle mentiroso a un periodista de la BBC, ¿no? y a despreciar las preguntas y contrapreguntas, a darle entrevistas sobre todo a sus medios amigos. Es un gobierno que deja muchas cuestiones que están ligadas a la libertad de prensa y que en ningún momento tuvieron que ver con que el gobierno mismo empuñara las armas contra los periodistas, porque eso ya no se necesita. Pero un gobierno que no lamenta la muerte de periodistas de forma activa y enfática, es un gobierno que igual le está haciendo daño por omisión y desconociendo las responsabilidades del Estado a esa libertad de prensa que dicen defender de labios para afuera. Entonces uno puede decir que refrenda la Constitución, pero precisamente en esa pelea de la opinión es donde empiezan a aparecer los grandes problemas, y creo que ahí es precisamente donde está el gran problema del gobierno Duque con relación a la libertad de prensa. Entonces, la discusión de matices, ¿no? Y de esto fui yo sujeto, que es el punto de, no, esto es censura, no, pues, pero esto sí es censura, y aparece el audio, es como este audio público, ¿es público o es privado, no? Entonces, mientras estaban los memes y las discusiones, la fiscalía estaba pretendiendo allanar la FLIP y la fiscalía estaba pretendiendo imputarle cargos a Diana Díaz, y todos esos procesos pues se caían de su propio peso, pero igual es una forma de victimización tener que someter a alguien al estrés de ser imputado por la fiscalía en un proceso que no tenía fondo desde un comienzo, en donde ya existe la jurisprudencia y los documentos y el papeleo necesario para que ni siquiera tenga que iniciarse, y sin embargo son procedimientos que se iniciaron, ¿no? Y la Procuraduría de Margarita Cabello aplazó y dejó muerta la investigación disciplinaria que la Procuraduría de Fernando Carrillo abrió contra Juan Pablo Vieri por el caso de censura de RTBC, y ni siquiera fue ese el primer caso. El primer caso en cronología fue la censura de 10 minutos de entrevista a Pastor Alape en el programa Mimbre, un programa que está estipulado en los acuerdos de paz que, como ya he dicho 10 veces, son una hoja de ruta, pero que nunca se utilizó. Y ese programa que estaba puesto ahí como ley, parte de lo que se aprobó en los acuerdos de paz que pasó por el Congreso, les guste o no, tenía que pasarse. Ellos decidieron unilateralmente cortar 10 minutos de programa, lo cual vulnera pues el trabajo de quienes lo están haciendo y el derecho que tiene la gente de recibir esa información, porque hacía parte de los acuerdos de paz. Entonces es un gobierno que estuvo constantemente, solamente a partir de la forma en que entendía el papel de lo público, ¿no? Entender lo público como una empresa privada en donde se pueden tomar decisiones de forma arbitraria, entender que uno le puede pedir a un empleado público que cambie de opinión aunque ese empleado público sea un comunicador, o que argumente que no se puede morder a la mano que le da de comer. Es un gobierno que no entiende cómo funciona el entramado de lo público ni cuál es su propósito. Creo que es ahí donde está el centro del gran problema que trajo consigo el gobierno Duque para la libertad de expresión, que fue la configuración o la consolidación de un estado de opinión, y de ahí en adelante cualquier vulneración hacía parte simplemente de una serie de lealtades o deslealtades que se buscaba premiar o castigar. Pues muchas gracias, Santiago, y bueno, no sé si María Paula se fue no, se desconectó por alguna razón, pero me gustaría aprovechar los últimos minutos que tenemos con usted para hablar un poquito sobre lo que se viene, porque hemos hablado un montón de tiempo
sobre lo que ocurrió, sobre lo que pasó, sobre qué representaron estos 4 años, pero mirando hacia adelante, ¿usted qué tiempos cree que se le vienen al sector de comunicaciones, al sector periodístico, a, a este mundo de las redes sociales en un gobierno donde vamos a enfrentar un presidente que ha utilizado las redes sociales como una herramienta de comunicación política privilegiada, un presidente electo que también en ocasiones ha sido quizás no tan ávido de utilizar la verdad en cuanto a las fotos y imágenes que ha publicado en distintas redes sociales, y eso ha causado unos problemas ahí con fotos de gente muerta y tal en el pasado. Pero usted, ¿cómo ve que el periodismo va a jugar una función, ya sea de control político o incluso de no atacar al gobierno entrante? Por un lado, es importante redundar en la importancia de ese respeto que en el papel el gobierno Petro promulga por la crítica y la libertad de prensa. Está escrito por el gobierno, han buscado ser enfáticos en decir que respetan la crítica y la libertad de prensa. Un poco parece que hubieran aprendido un poco de los encontrones que han tenido con la Flip en episodios como el de David Guitis, por ejemplo, en episodios del pasado. Pero creo que hay un punto en el que nosotros tenemos en general como país, medios y políticos y audiencias, la capacidad y la responsabilidad, la necesidad imperativa, imperante de sofisticar o de mejorar, enaltecer el debate público a partir de la relación entre los políticos y los medios. Por un lado, creo que necesitamos que el gobierno se comprometa a no desinformar, no se puede escudar más en el temperamento, en la lealtad o en la posición política, que haya quien desinforme desde el poder, porque esa pues es una de las primeras responsabilidades que se le debería exigir y se le debería pedir, o yo pediría para la oposición, que la tiene que haber y que la va a haber, que busque en todo momento la elegancia, y no la elegancia como la hebra, pues, o como algún tipo de pinta o de forma de verse, sino la elegancia entendida como se entiende en las ciencias, es decir, la elegancia como una aspiración a la pertinencia, la elegancia como una aspiración al propósito. Y creo que el ejemplo más a la mano es la relación que existe entre Joe Biden y Fox News. Entonces, Fox News, que tiene y que en todo su derecho ejerce oposición al gobierno de Joe Biden, se ha encontrado siempre con la barrera de tener que estar moviendo desinformación ellos para poder hacer oposición. Entonces, muchas de las cosas que ellos podrían mover desde la ideología o mucho de lo que ellos podrían mover desde lo editorial se desvirtúa por la poca elegancia de su ejercicio, porque es un medio que convirtió la desinformación, el drama, la exageración y la polémica gratuita en su modelo de negocio. Sé que les suena conocido. Entonces, esa construcción de un modelo de negocio basado más en llamar a la audiencia o en alarmar a la audiencia es muy perjudicial para la democracia en momentos en los que se necesita finura en el debate. Entonces, claro que se le debe hacer oposición, y ni siquiera oposición gratuita, simplemente pesquisa y escrutinio, llamado a cuentas y sopesar las responsabilidades de un gobierno, que se debe exigir a los gobiernos que también sean elegantes, que digan las cosas a propósito, que sean justos sobre todo y que respeten la diversidad de opiniones y las críticas. Incluso la oposición irracional debe ser respetada por el gobierno, ¿no? Y en esa medida hay que exigir constantemente, sí, hay que exigir que nos pongamos en la tarea de enaltecer un debate que durante 4 años ha empezado a caer muy bajo en el nivel de la discusión. Entonces tenemos que subir el nivel de la discusión, buscar que desde el poder se llame a desestimar esa retórica según la cual quien no milita debilita, porque eso también es una tontería, y tratar de observar con la menor cantidad de ansiedad posible el reto que supone tener un gobierno que en su configuración es tan distinto, ¿no? Tratar de entender y exigirle a los medios que entiendan la responsabilidad que supone hacer un cubrimiento antirracista y antipatriarcal, anti esos sesgos tradicionales y antinarrativas tradicionales de lo que está pasando, que se busque hablar de nuevo con pertinencia y con una sofisticación clara de la mirada, lo que
de no hacerlo se va a convertir para ellos en un obstáculo constante y es incurrir en el racismo de siempre, en el machismo de siempre, en los sesgos de siempre, en la homofobia de siempre, y a medida que esa representatividad crezca dentro del estamento político del país, pues yo creo que se va a ir afinando la conversación porque se va a volver más compleja. Entonces creo que eso es una responsabilidad compartida, hay que seguirle exigiendo al poder siempre y hay que pedirle a los medios, sea quienes sean, que mantengan una distancia del poder, estén o no de acuerdo. Es decir, la oposición a priori pues es gratuita porque pues es oponerse a algo que no está necesariamente pasando, pero al mismo tiempo la adhesión a priori también es gratuita. El periodismo tiene que mantenerse como un poder separado y creo que como audiencia es lo primero que podemos y debemos exigir ahora que no ha empezado este gobierno de Schrödinger, que es potencialmente un gran gobierno o potencialmente lo que la oposición ya dice que se va a convertir en una dictadura y el horror y el apocalipsis, ¿no? Dejarlo ser y dejarlo pasar y cubrirlo por lo que es. Entonces creo que la lectura a priori o el prejuicio de lo que pueda pasar es el primer acto de desinformación y eso incluye todos los otros sesgos que históricamente hemos cultivado en el país y que hacen parte de una lectura sistémica que constantemente aparece dentro de los medios de comunicación, porque pues somos gente y somos un poco víctimas de nuestra historia y de la forma como la hemos contado. Gracias, Santiago. Antes de terminar, tenemos a Alison Cuesta, que está aquí hace rato pidiendo la palabra. Alison, bienvenida. Por favor, cuéntanos tu opinión. Vale, gracias. Bueno, mi nombre es Alison Cuesta, yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en proceso de tesis. En este momento me encuentro cubriendo muchísimo tema de proceso de paz, específicamente de procesos con mujeres combatientes, también de mujeres en la región. Y esta pregunta iba elevada un poco a Santiago y es una pregunta porque Santiago hablaba demasiado sobre las fake news y creo que alrededor de este gobierno que va a entrar se gestó una cultura de fake news que se normalizó constantemente. Yo vivo en Villavicencio, en el departamento del Meta, y en el Meta somos muy propensos a la desinformación masiva y a encontrarnos esta bola de desinformación que se convierte casi que en la verdad y que al final uno tiene que parar como periodista y decir no es verdad, pero pues se convierte como en esa lucha de verdades, ¿no? En esa lucha de yo tengo la razón o no tengo la razón, que en realidad pues es una fake news, uno no sabe ni cómo obtenerla. Entonces a Santiago yo le quería preguntar es respecto al tema que estamos haciendo, encubrimiento de proceso de paz en excombatientes, sobre todo porque estamos empezando a ver las semillas de lo que son las personas que se encuentran involucradas. Hoy se dio el anuncio de que Alexa iba a estar cubriendo la posición, cosa que me parece maravillosa de poder presenciar como una de las generaciones que pues hereda este proceso. Pero sí quisiera preguntarle a Santiago puntualmente en el tema de las fake news en los procesos de paz que vamos a estar viendo durante todo este gobierno, pero sobre todo en el territorio, ¿qué estrategias ves tú viables para poder combatirlo desde nosotros en nuestros territorios, sobre todo en la protección de lo que es la información sobre excombatientes? Porque la verdad en el Meta se ve demasiado tema de amenazas a excombatientes por desinformación también y por fake news también. Entonces quisiera preguntarle a Santiago cuál sería la estrategia que tú ves en la comunicación rural, que es muy distinta, que es muy diferente, pero que las fake news atacan demasiado y mucho más a pesar de que se encuentran más aislados en la información. ¿Cuáles son esas estrategias, esos detalles, esas cosas que podemos hacer para trabajar en estos 4 años que vamos a tener la posibilidad? Porque digo que sí la vamos a tener, porque definitivamente estos 4 años que pasaron no tuvimos la posibilidad de poder trabajar libremente en el territorio sobre acuerdos de paz y menos con excombatientes, porque fue un constante rechazo, tan siquiera la idea desde los gobiernos locales hasta el gobierno en general. Entonces esa es la pregunta puntual. Gracias. Sigue, Santiago. Vale, pues yo simplemente respondería que hay que primero entender cómo es el asunto y voy a reiterarme en esto en todos los spaces a los que me inviten, y es que la desinformación ya no son solamente fake news, ¿no? En este momento todo desinforma, es que eso es un problema, es decir, desinforma la deformación y la interpretación de la historia, y si ustedes oyeron la versión que tiene María Fernanda Cabal de cómo nació el ELN y cómo eso de repente tiene algo que ver con Francisco de Rú, pues van a ver desinformación en lo que no es sino interpretación de la historia, y eso no son noticias falsas, eso simplemente son declaraciones de una persona a la que llaman constantemente a hablar por hacer parte del poder y del establecimiento político a la que se le da una posición. Lo que se decide mostrar y no mostrar es una forma de desinformación. El silencio territorial es una faceta de la desinformación. Entonces, yo creo
y mi carta eterna de solución a todo es la cooperación. Yo creo que solamente a través de establecer redes de cooperación es que se soluciona esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lejos de echar para atrás o pedir que se silencien las ONGs o que las oficinas de comunicaciones se plieguen al mecanismo antiguo en donde se le pasaban noticias a los medios a ver si de pronto aparecían, hay que reforzar los canales comunicativos a disposición y buscar que este diálogo constante genere un tejido. En la medida en que se genere un tejido que se puede reforzar también en las ciudades, va a existir un canal comunicante o una vía por la cual los mensajes de quienes están sufriendo la violencia, quienes están sufriendo las amenazas en distintos territorios, se va a hacer audible y se va a hacer visible. Creo que el trabajo constante en redes de lo que se hace es importante y creo que eso tiene que mantenerse vivo, y creo que lo que hay que hacer pues es simplemente de nuevo exigir que esas cosas que están pasando se lean y se vean y se visibilicen, y esto pues supone y exige también de nosotros el acompañamiento constante a organizaciones que están trabajando por la gente, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, como Temblores ONG, como la campaña Defender la Libertad, un compromiso de todas, como, es decir, todas estas organizaciones que a veces pareciera que son medios de comunicación deben ser respetados en su labor como comunicadoras también, y exigir que no sean los silencios gubernamentales, sino más bien la responsabilidad estatal la que medie en el tratamiento de estos problemas que son urgentes. Eso y la divulgación constante de lo que nosotros ya hemos construido como país, porque el problema es que no podemos negar la existencia de cosas, ¿no? Y empezando además por nuestra constitución política. Entonces, eso que nosotros estamos constantemente soslayando, eso que constantemente estamos eludiendo como parte de la conversación, es lo que se debe exigir en primera instancia, que se respete y que se sobreponga a las otras discusiones, que tengamos herramientas suficientes. De ahí en adelante, pues es buscar que quienes estén con medios cercanos o quienes estén formando canales de comunicación estén protegidos o al menos constantemente observados, porque lo que pasó, por ejemplo, con Mauricio Lezama es que es un señor que estaba haciendo un trabajo documental en Arauca en donde nadie más podía leerlo y verlo, y cuando nos enteramos obviamente pues ya había sido demasiado tarde. Y lo que pasa con los líderes sociales y con los excombatientes a los que asesinan es que están muy lejos, ¿no? Y esa lejanía, esa distancia que es además figurada, es una distancia que de alguna manera es simbólica pero es real, entre nosotros y las personas que están en los tan mentados territorios, pues lo que hace es obviamente volver a las personas víctimas fáciles y blancos fáciles, y las comunicaciones tienen que buscar solucionar eso como parte de un trabajo en nombre de la gente. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Entonces, así pues vamos a darle un poco el cierre a nuestro Twitter Spaces. Para terminar, quisiera resaltar mucho algo que dijo Santiago hace unos momentos. Lo digo también como periodista que soy en formación, porque es algo que pues me apela inmensamente, y es que los retos gigantes que tiene el periodismo en los próximos 4 años en la fiscalización de un poder nuevo, de un poder que nos habla de vivir sabroso y de cosas que de pronto no se solían decir y que aún estamos procesando. Rescato eso mucho para los próximos 4 años, y pues le agradezco inmensamente a nuestros invitados, a Santiago, de verdad que fue un gusto tenerte aquí, a María Paula Martínez también, que nos estuvo acompañando hace unos momentos, y a todas las personas que se conectaron. Los invito entonces a leer nuestro informe que hicimos en Colombia Risk Analysis sobre el sector de las comunicaciones. Lo pueden encontrar en nuestra página para que conozcan un poquito más de todos esos temas que discutimos aquí, y como no, también los invito a escuchar el episodio que sale mañana de Presunto Podcast. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, por aquí a la orden. Gracias, Paola, y gracias, Santiago. Por favor, recuerden seguir a Colombia Risk Analysis, seguir a Paola, y bueno, yo creo que Santiago tiene suficientes seguidores, así que dejemos ahí. Un abrazo a todos y les deseamos una feliz noche.